los chicos? ¿Eran más jovesianos o más rusonianos? ¿Qué posturas viste cuando trataste lo de Colmillo Blanco? Está muy peleado, muy peleado. De momentos, quizás los más, no sé, realistas, acá me confieso hobbesiano, digamos, ¿no? Pero pensaba, digamos, como que sí, como que todo es artificio, creación, y si no, no, si no hay una regulación, nos matamos entre todos, digamos, y otros hablan del estado de naturaleza, quizás pensándolo más desde un esencialismo, un poco permeados por los discursos sociales ya constituidos, ¿no? En torno a lo que son las cosas, digamos, ¿no? Después de hurgar un poco, clase a clase o año a año, se van esbozando como itinerarios muy singulares en los chicos, ¿no? Se van marcando como un perfil eh, raro, ¿no? Diferente de lo que uno en el primario sin filosofía estaba acostumbrado, digamos, ¿no? Problemas y modos de formular la pregunta. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es escritor. Yo sumo también porque los que estudiaron filosofía son filósofos. Todos somos un poco filósofos, pero los que estudiaron filosofía son un poco más filósofos. O no, ya veremos en la discusión, ya veremos en el ida y vuelta. Es también un querido amigo de la infancia, no es otro que Joaquín Vázquez, quien está del otro lado. Joaquín, ¿cómo estás? Garto te saluda. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, pero viste que las conversaciones uno las retoma y a veces parece que el hilo sigue. Venís de publicar una nueva versión de Crónicas de Infancia, uno de tus libros, Joaquín. ¿De qué se trata Crónicas de Infancia? Bueno, el proceso en realidad comenzó escribiéndose medio de manera inesperada o fuera de cálculo. En las épocas en las que yo daba clases de filosofía en el primario, trabajaba en dos primarios de Río Cuarto, que tenían filosofía desde jardín hasta sexto grado, y pasaban cosas como muy interesantes o fuera de cálculo. Lo que particular que tenía filosofía, a diferencia de otras materias en el primario, era que no iba a la libreta, no tenía notas, era un espacio muy esperado por los niños, por las niñas. Yo trabajé siempre con literatura, de autores que no, me gustan a mí, digamos, que iba leyendo, que encontraba en el camino, no específicamente del nicho de la literatura infantil y juvenil, ¿no? A veces sí. Y encontraba como un tipo de respuesta, nada, muy auténtica en ellos. Y empecé a temer que la experiencia de lo que ocurría en sentido benjaminiano, ¿no? De lo que ocurría en esos encuentros desapareciera, se perdía si no hubiera un registro. Y empecé, me acuerdo en esa época en Facebook, a compartir algunas respuestas, algunas ocurrencias, algunas escenas, situaciones de las distintas clases. Hasta que que tenía como material para hacer algo y un año decidí tener un programa completo, digamos, de ciencia ficción y estaba tan cansado de preparar un cuento por semana, lo que me requería mucho esfuerzo, aparte de mi trabajo en la universidad, tenían que preparar estas clases, digamos, y dijo, bueno, voy a solucionar el problema docente dando un libro completo durante un año, o hasta donde llegue, y se me ocurrió trabajar con crónicas marcianas. Yo los cuentos los narraba, ¿no? Tenía estudiantes o alumnos, ¿no? Sí. De tercera a quinto grado, digamos, ¿no? Y bueno, llevaba un cuento por semana, lo narraba, y ahí había un arco narrativo ya armado que me daba el libro, el problema de la ciencia ficción, y que es un libro hermoso, que toca muchas aristas y es como muy rico para abrir el juego de la conversación, ¿no? Entonces, bueno, las primeras crónicas salieron así, al año siguiente salió el libro, todas las cosas que yo fui publicando como posteos en Facebook se convirtieron en un libro que publicó la editorial, la hermosa editorial argentina Kintsugi, y yo me resistía a terminar el proceso de escritura, me resistía a dejar de escribir. Y durante el año siguiente, nada que ver, cambié la programación y di Colmillo Blanco también, un capítulo por semana, para preguntarnos un poco en torno a la naturaleza, no sé, Hobbes, digamos, ¿no? La sociedad, la regulación, ¿no? De la vida en común,
Y estas crónicas que escribió de ese año que ingresaron ahora en la reedición, son crónicas que suman a las primeras 40 de la primera edición. Así que de eso va el libro. Joaquín, cuántas cosas interesantes y cuántos hilos para ir siguiendo. Te retomo el último, pero después voy a volver por los otros, porque hablabas de Hobbes, ¿no? Y si bien la experiencia es anecdótica de lo que uno puede contar, de lo que uno percibe, los chicos, ¿eran más hobbesianos o más rusonianos? ¿Qué posturas viste cuando trataste lo de Colmillo Blanco? Está muy peleado, muy peleado. De momentos, quizás los más, no sé, realistas, acá me confieso hobbesiano, digamos, ¿no? Pero pensaba, digamos, como que sí, como que todo es artificio, creación, y si no, si no hay una regulación, nos matamos entre todos, digamos, y otros hablando del estado de naturaleza, quizás pensándolo más desde un esencialismo, un poco permeados por los discursos sociales ya constituidos, ¿no? En torno a lo que son las cosas, digamos, ¿no? Después de hurgar un poco, clase a clase o año a año, se van esbozando como itinerarios muy singulares en los chicos, ¿no? Se van marcando como un perfil eh, raro, ¿no? Diferente de lo que uno en el primario sin filosofía estaba acostumbrado, digamos, ¿no? Problemas y modos de formular la pregunta que tienen que ver no solamente con taparse los oídos y repetir de memoria cuál es el sentido de la vida, por qué estamos acá, qué sé yo, sino con una carga, una patencia, digamos, ¿no? Eh, y mi idea era que en las clases pudiéramos llegar a ese nivel de autenticidad, ¿no? De formular la pregunta desde ese lugar. Pero creo que ganaba Rousseau. Un poquito. Por muy poquito Bueno, ganaba Rousseau. yo también ahí me declaro jovesiano, pero Rousseau también tiene su atractivo sin duda alguna. Te conecto ahí, Joaquín, Totalmente. con lo que hablabas, ¿no? Mucho se ha hablado quizá en las últimas décadas de la filosofía para niños. ¿Hay una diferencia entre la filosofía para niños y la filosofía para adultos o es un fenómeno único? ¿Cómo lo ves vos? En principio sí, o sea, porque también hay una diferencia entre la filosofía para niños y la filosofía con niños, que es la que yo practico, digamos, y en la tradición en la que me posiciono, digamos, ¿no? Ahí el uso de la preposición con no es, digamos, inocente, ya que da cuenta a la vez, ¿no? De una noción de filosofía, un modo de pensar la filosofía que no se adapta a, digamos, a la visión que hace de la infancia una carencia, ¿no? Sino que se filosofa con niños y da cuenta a la vez de una noción de infancia, ¿no? Eh, yo creo que, como decíamos un poco al principio, digamos, ¿no? Nadie está exento de filosofar en algún momento. Creo que por ahí hay herramientas o libros o conceptos que permiten ingresar en otros niveles de sentido o de registros de la formulación quizá de la misma pregunta o de las mismas preguntas, que son más o menos las que la historia viene haciendo desde siempre, que aparecen nuevos escenarios temporales o históricos que habilitan nuevas preguntas, un poco de lo que hablábamos previamente antes del comienzo, ¿no? De la charla sobre, bueno, lo que viene de la tecnología, ¿no? Pero creo que eh, todas las adaptaciones tienen riesgo, digamos, me parece que están en problemas políticos, ¿no? De gente que sabe y puede indicar las trayectorias, ¿no? Y gente que no, y que queda como corrida de la posibilidad de acceder a algo, digamos, ¿no? Entonces hay todo un tramado de sentidos por detrás de la preposición, ¿no? Nos contabas, Joaquín, antes cómo hacías filosofía y los chicos hacían filosofía con la literatura. Sí, ahí hay una discusión muy interesante, antiquísima, podemos decir por lo menos desde Platón y Aristóteles, de cómo se relaciona la filosofía, ¿no? Con otras formas de arte. Vos ya tenés un posicionamiento ahí tomado, no lo voy a spoilear, pero si te gusta la literatura y trabajás la filosofía con la literatura es porque creés que hay un valor filosófico, ¿no? En todos estos objetos culturales. Efectivamente, sí, sí, creo que sí, que el género literario, digamos, por donde circula la idea, o los géneros del discurso en los que formulamos las preguntas o las respuestas o las inquietudes, son
coyunturales, contingentes, digamos, pero que hay como una actitud, digamos, una zona, podríamos hablar de una distinción, digamos, media ontológica de donde ocurre pregunta, en el misterio este de que haya ser, de que haya, y que haya alguien que pueda decir, para, hay cosas y preguntar por ellas y tratar de dar cuenta de ellos. Creo que ahí la pregunta y es anterior, digamos, a los géneros literarios, a los géneros del curso, ¿no? A los modos en los que hablamos, pero no existe fuera de eso. Reeditaste, decíamos hace poco, Crónicas de Infancia, pero en el medio publicaste ¿Qué es una criatura? ¿Qué es una criatura? Buena pregunta. En principio es una respuesta maléfica de un hermano mayor o una hermana menor que pregunta por qué se van de vacaciones siempre al mismo lugar, un poco basado en mi experiencia con mi hermana, ¿no? Y yo digo que mentía, que nos íbamos de vacaciones a Villa Gesell porque ahí la habíamos encontrado, lo cual es una mentira, digamos, ¿no? Porque la habíamos encontrado en la arena, decía toda una historia, y nació a partir de una invitación Vos de una sabés editorial que esa local. historia me suena ahora que la mencionás, una parte, ¿eh? Mirá cómo son las cuestiones de los recuerdos, pero no te interrumpo, seguila. Sí, sí, no, que puede ser porque cuando todavía compartíamos escuela, digamos, posiblemente hayas escuchado esa versión de, o venías a casa, nos juntamos, el que la hayas escuchado. Eh, y bueno, una editorial local me invitó a abrir una colección de libros de filosofía con niños destinados a lectores infantiles. Es una colección de libros ilustrados muy linda. Y se me ocurrió que, tratando de sostener estas ideas que tengo en torno a la filosofía, no quería hacer un manual de filosofía, ¿no? Que un niño, una niña pudiera leer y decir, ah, esto es la filosofía, sino plantear un problema desde una circunstancia narrativa, ¿no? En este caso, la pregunta por la criatura es la pregunta por qué es una hermana, un modo de preguntar por la monstruosidad y un modo de preguntar también por el vínculo fraterno, ¿no? ¿Hay una respuesta a esa pregunta al final del texto? Joaquín, no nos spoilees, así la gente va y lo lee, pero ¿hay una respuesta? Yo diría que sí y que no. Las Estilo, ilustraciones, las ilustraciones también trabajan un poco en torno a la respuesta. Hizo una amiga, Caterina Barrera, hay como un diálogo entre imagen y texto que creo que esboza posibilidades. Joaquín, naciste en Rosario, viviste tus años formativos en San Luis, en Merlo, estudiaste y estás desarrollando tu carrera profesional allí en Córdoba, en Río Cuarto. ¿Cómo es en la formación de un filósofo, algo que no es quizá tan común en la Argentina como lo es en otros países, de haber vivido en varios lugares distintos dentro de un país y de haber transitado distintas etapas de la vida de uno, distintas partes de un país? Es, no sé, no puedo decirlo en términos de cómo es para un filósofo, pero para mí es como, no sé bien de dónde soy. O sea, no sé bien qué ficciones hay en mi pasado, digamos, para sentirme perteneciente a un lugar. Eh, y a su vez, digamos, si vos me preguntás por qué me quedo en Río Cuarto viviendo, bueno, no sé, porque el trabajo es una buena respuesta, vínculos, amigos, estoy cerca de mi familia que está en Merlo, pero el tiempo pasa, viejas amistades como la nuestra se sostienen en algún lugar, pero ese lugar no me es, no lo puedo decir, digamos. Entonces, es siempre una pregunta por el pasado, el haberme movido, creo que tanto, el haber sido tan nómade. Eh, Te llevo, ya que estábamos hablando un poco de la Argentina, a una pregunta interesante. Siempre se habla de la filosofía de distintos lugares. ¿Hay una filosofía argentina, una corriente filosófica argentina que sea diferente de la de otros países y la de otras épocas? Casualmente, filosofía con niños, que es reciente, tiene un referente internacional que es Walter Cohen, que él ahora vive en Brasil, digamos, pero que fue como el fundador de la filosofía con niños, ¿no? Un poco tentando contra la filosofía para niños de Matthew Lipman, fundado por Lipman en Estados Unidos, se incardinaba, digamos, en la religión pragmática, en la filosofía pragmática, y tenía como otras intenciones, digamos, ¿no? Pero más de eso,
Es difícil porque es difícil definir lo argentino, digamos, ¿no? ¿Y qué sería el propio de una fiesta argentina? Si tiene que ver con la lengua, con el territorio, con la historia, ¿no? Con los modos originales de formular algo. Sí creo que hay mucha producción, que hay tanto a nivel universitario como a nivel... Para mí lo más interesante no pasa por el paper, no pasa por, digamos, el artículo académico, la tesis, sino el género ensayístico. Y creo que lo argentino es un problema para la filosofía argentina, ¿no? Y creo que ahí sí hay mucho por cortar y mucho por leer, digamos, porque es como una pregunta ferviente en nuestra historia, creo. Sí, sin duda alguna, una respuesta ahí también borgiana, ¿no? Cuando Borges marcaba que había querido hacer otras cosas, pero no podía hacer otra cosa que no fuera ser argentino. Te voy conectando ya que estamos pensando en autores, en pensadores, en escuelas. Eh, ya te declaraste jovesiano. Voy a ser injusto porque es injusto tener que elegir, ¿no? Siempre, muchas veces, y dejar afuera. Un filósofo o una filósofa, si tuvieras que elegir uno ahora, a lo mejor el motivo lo marcás vos también, porque fíjate que no te dije tu favorito, tu favorita. Bien, así rapidísimo. Eh, Platón, o sea, si me apuras a elegir Platón, digamos, por muchas cosas, digamos, no solamente porque es lo que estudio en términos académicos, eh, sino también porque creo en la filosofía como diálogo, creo que no se ciñó tan fácilmente a un único, sí, practicó un digamos, pero lo hizo sin abandonar su amor a la literatura, viste esa anécdota esa de que Platón antes de conocer a Sócrates escribió la tragedia, y por el calado de su pensamiento, por la profundidad, por el alcance, porque con problema, o sea, sigue siendo, el problema de la filosofía sigue siendo Platón, ¿no? Incluso en esta época de nietzscheanas, sobre todo nietzscheanas, digamos, y las lecturas francesas nietzscheanas, lo que se ha hecho de Nietzsche en Francia, creo que el gran problema sigue siendo, sobre todo en una época de acción absoluta de la vida en el planeta, uno dice, si la pregunta por un real, no digo una esencia, ¿no? Si no hay un real que nos permite justificar algo por fuera del lenguaje, la contingencia, ¿no? Por esas razones creo que el platonismo todavía, los platonismos, dan una orientación, si no, ya se vuelve todo como mucho más absurdo de lo que ya... Estuvimos también hablando mucho de literatura. ¿Un escritor o una escritora? Ya lo nombraste vos, Borges de una, sin duda. Después, autores contemporáneos que estoy leyendo, digamos, que estoy releyendo, Mike Wilson, un chileno que vive en Argentina y intenta hacer otra cosa con la novela, otra cosa de lo que se está haciendo con la novela, me parece muy interesante, pero Borges para pelear con Borges, digamos, ¿no? Como el Borges polemita. Un Borges genial siempre, en todas sus facetas, o no esté de acuerdo, siempre a uno lo deja pensando. ¿Qué está escribiendo, preparando, investigando o desarrollando que nos pueda compartir Joaquín Vázquez? Bueno, ahora mismo, ya se me terminaba el año y venía medio cansado, pero tenía ganas de recuperar unos ensayos, ideas sueltas que he publicado en estos años en distintos lugares, y empecé a sacar un newsletter semanal, un newsletter literario, en donde estoy juntando algunas ideas nuevas, otras viejas, revisitándolas, refritándolas, para tratar de... Es un newsletter gratuito, ¿no? Que comparto por Instagram y la gente que me lo pide por mail, un poco con el afán de reunir y darle un orden a eso que estaba haciendo. Y estoy dando una novela, una novela. Muy bien, ahí nos deja la intriga con la segunda parte de la respuesta, Joaquín. Ya la penúltima pregunta, nos vamos acercando al final de esta conversación. Parafraseando a cierta famosa película, uno no puede cambiar de club de fútbol, ¿no, Joaquín? No, para nada. Yo me acuerdo
exactamente que vos sos hincha Newell, pero a propósito de eso, quiero contar una anécdota, que es que mi editor, que vive en Buenos Aires, es también hincha Newell. Así que ha sido difícil aceptar como canalla, aceptar un editor leproso, pero es un gran amigo, digamos, y de hecho mis viejos son de Newell también, así que bueno, a un lado y otro. Que digo, creo que la síntesis Messi Di María que nos dio la última Copa Mundial habla mucho del modo en que se vive con el Rosario, digamos, ¿no? Y que más allá de un sentido. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Joaquín Vázquez? Varias cosas. Me inquieta la posibilidad de que realmente nada tenga sentido. Me inquieta me inquieta el ritmo de vida del mundo en que vivimos. Me genera ansiedad, digamos, no sé si ansiedad e inquietud son lo mismo, pero me inquietan. Y la injusticia, las injusticias me inquietan. No sé si hago algo para que no las haya, digamos, pero más que me inquieta, eso. Joaquín, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, yo encantado de charlar con vos, Garrett, que podamos hacerlo pronto otra vez. Ojalá que así sea. Lo teníamos a Joaquín Vázquez aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.